Recordemos, yo quiero que se lleven qué es permanecer en Cristo. Recuerde que su palabra del Señor Jesús dice ser mansos y humildes de corazón, como se fue el Señor Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo dice, llevarse esto es el que nos da la convicción del pecado. Llevarse estos dos puntos en casa, hermanos. Voy a quitar un poco porque tengo calor. Bueno, como muchos ya me conocen y yo no soy de predicar muy duro o meditaciones que siempre traigo, no soy muy fuerte, soy muy blando, muy tembleque, quizás, pero eso no es lo que yo figure delante de ustedes. Lo que figura es la palabra de Dios, la que habla, la que se expone. No me mire como perfecto, soy imperfecto, hermanos, pero Dios es perfecto. Y Dios hace la voluntad en cada persona, de acuerdo como Él lo quiere. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 15, nos ponemos de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Permanecer en mí y yo en vosotros. Amén. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Me acompañan, hermanos, lo dejamos ahí, vamos a orar. Me acompañan en oración, por favor, hermanos. Padre amado, Padre celestial, tú que estás en el cielo, mi Señor. Tú eres dueño de mi vida, mi Señor. Tú sabes, mi Señor, en esta mañana me has puesto para traer tu palabra, mi Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo, mi Señor, y háblame, guía, mi Señor, mi Padre. La palabra que se exponga a mis hermanos, mi Señor, y que caiga buenos frutos, mi Señor. Que haya buenos frutos en ellos mismos, mi Señor, para que sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Guíame, mi Señor, en el nombre de ti jamás. Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanecer en Cristo. Realmente, cuando nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Amén. Hemos dado ese paso de ser salvos. Hemos creído que en un Jesús, en un Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Mediante de Él tengo redención de pecado. Pero cuando nos dice aquí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Qué bonito nos deja el Señor Jesús, ¿no? Este ejemplo, hablando a sus discípulos aquí. Palabras textuales del Señor Jesús, hablando a sus discípulos diciéndole, yo soy la vid verdadera y vosotros sois el pámpano. Nos pone esta ilustración y le estaba hablando a sus discípulos, todo el que permanece en mí, nada contra él. Ser cristiano nos cuesta, permanecer en Cristo nos cuesta, pero andamos, cuando somos nuevas criaturas y confiamos en Él, andamos con el Señor, hermanos.
Muchos debemos preguntarnos, ¿y qué es permanecer en Cristo? No solamente es venir a la iglesia, hermano. No. No solamente es eso. No solamente es venir los viernes y tener el culto de oración, sino es el caminar a diario, el caminar tus pasos. El Señor Jesús nos decía, buscar la paz con todos. Y también nos dice, si el mundo os aborrece, recordad que yo os vencí al mundo. El Señor Jesús venció al mundo. Amén. Entonces nosotros como cristianos permanecemos en Él, poniendo la mirada en Cristo Jesús, el actual consumador, y nos da la vida eterna. Permanecer en mí, vas a ser victorioso, vas a llevar mucho fruto, el pecado no te va a derrotar. Permanecer en Cristo. Y muchos de nosotros podemos decir, ¿pertenezco yo a Cristo? Es la duda que mucho cristiano, incluso hoy en día, se pone y medita y piensa, porque a veces son zarandeados por las pruebas, tribulaciones, aflicciones que como cristianos debemos pasar. Entonces ahí es donde debemos demostrar que permanecemos en Cristo, que somos hechuras suyas del Señor. La palabra nos dice que juntamente con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué cosa es caminar con Cristo? Es caminar agarrado de las manos, pensando en las cosas del Señor, meditando un pasaje, una alabanza, algo que el Señor te traiga a tu espíritu, a tu corazón, a tu alma, que te llene gozo. Y ese es el permanecer en Cristo. Pero muchas veces, hermanos, hoy en día en la iglesia, ves creyentes, hermanos y amigos, podemos decir, que tú le hablas de Cristo. Los hermanos comprenden algunos, pero hay algunos que no comprenden y rechazan ese amor que hizo Jesucristo. Wow. Qué doloroso es, qué tristeza. Y cuando aún más los familiares suyos desprecian a Cristo y no ponen la mirada. Pero hablo ahora de los hermanos de la fe en Cristo, los hermanos que van luchando su fe. Pero hoy en día, hermanos, les animas, les dices, hermanos, vamos a hacer una cosa, hermanos, vamos a tener vigilia, vamos a orar, la iglesia necesita, necesita orar, la iglesia necesita oraciones fervientemente, donde que todo cristiano se dobla rodilla y clame a Cristo. Pero realmente su palabra está escrita, dice, hallará fe cuando Él venga. Wow. Qué tristeza. Hermanos, busquemos el gozo en andar en Cristo. Amén. Busque el caminar en Cristo. Amén. Busque agarrarse la mano en Cristo Jesús. Ajá. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros, está hablando a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En otras palabras, hermanos, somos injertados por Cristo. Él es el centro y nosotros somos las ramas. Pero esas ramas, si hablamos en un árbol, un fruto, un árbol que lleva frutos.
Pero hay veces dan frutos malos y frutos buenos. Есть La pregunta debemos hacernos есть nosotros, хороший. ¿yo llevo fruto bueno o llevo frutos malos? Треба собі запитати. Я несу Ya no le хороший estoy fruit, diciendo que dice el Señor, el que en mí tiene muchos frutos, Хто мені, то Él lo limpiará, dice. багато фруктів. El Señor nos va a limpiar, hermano. Ісус не буде. Él nos limpia todos los días, Він porque no somos perfectos en esta tierra. всі дні. Siempre nos manchamos, nos ensuciamos y a veces no somos dignos de ser hijos de Dios. Lo digo por mí también, hermanos. Я кажу про мене теж. Pero Dios dejó su palabra en el cual nosotros tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Що ми можемо понімати. Pero aquellos que son hijos de Dios tienen que buscar hallar muchos frutos. ¿Y cómo se hallan muchos frutos? Evangelizando, Amén. hablando a tus amigos, familiares, Як ми можемо давати incluso a tus enemigos. розказувати? Tienes que hablarles Amén, amén. y debes amarles, ¿no? Dices, Amén. muchas veces en nuestros hogares podemos decir, voy a hablar al Señor, pero a veces el enemigo también es muy fuerte, hermano. Él no está descansando. Él nos quiere derrumbar y derrotar. Бог не відпочиває. Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Amén. Recordemos, aquí el Señor Jesús pone a su Padre, a Dios que está en los cielos, que será glorificado Amén. a través. Versículo 8 dice, en esto será glorificado mi Padre, en aquel que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado así, también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y Amén. aquí en el versículo 12 nos manda un mandamiento muy grande. Ajá. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amén. Нам заповідає. Habla del amor. Amén. Він говорить про любов. Como yo os he amado, nos pone un Я вас ejemplo. повідаю. El Señor nos amó. Hermano, en la iglesia, si profundizamos muy al fondo, yo creo que no hay amor. Porque hay discordia. Y Dios no obra ahí. El amor se ve en los frutos, hermanos. Mm. Він його En los frutos y los actos que hacemos cada uno de nosotros. і ті діла. No solamente con venir a la iglesia, sino en su forma de ser. Y también, claro, tiene que ver en la forma de la iglesia, cómo tú lo estás llevando delante del Señor. Si pones en primer lugar al Señor, Став в першому місці Бога. podemos poner muchas cosas por delante del Señor y nunca va a agradar eso a Dios. І йому ніколи це не буде вдавати. Entonces nos dice aquí este mandamiento, І це que os améis unos a otros como yo os he amado. як я вас полюбив. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Який віддав своє життя. Vosotros sois mis amigos. Ви мої Si друзі. hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, Thank you, porque el Lord. siervo no sabe lo que hace su Señor, Ajá. Я вважаю, pero os he llamado amigos, Thank you. porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros, No. 15-го ви мені не сказали, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces vemos aquí, hermanos, permanecer en Cristo Це ми бачимо, nos cuesta, nos va a costar. це
El Señor nos decía que el que quiera seguirme, que cargue su cruz todos los días Amén. y me siga. Y eso es, como cristianos debemos buscar hacer todo eso. Permanecer en Cristo es permanecer en la fe y la obediencia. Amén. La obediencia. El domingo anterior nos trajo nuestro pastor sobre la obediencia. Amén. No podemos tomar la obediencia a mitad. No es obediencia. Tenemos que buscar una obediencia plena y llena para el Señor. Amén. Y eso es seguir a Cristo. Amén. Entonces encontramos aquí en el capítulo 15 al Señor Jesús hablando a sus discípulos. Yo me imagino que el Señor Jesús estaba en una exposición de un campo abierto y le enseñaba la vid y le ponía el ejemplo. Amén. Y sus discípulos escuchándoles, Señor, nosotros permanecemos en ti, creemos en ti. Pero en el versículo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mande pensará que rinden servicio a Dios y harán resto porque no conocen al Padre ni a mí. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Cuando habla aquí de la hora, era la hora cuando el Señor Jesús iba a marchar, iba a ser entregado, iba a ser crucificado, a morir. Pero cuando Él dice, es necesario, sigamos leyendo, dice en el versículo 4, dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Los discípulos le preguntan, Señor, me tienes confundido, ¿te vas o no te vas? El Señor Jesús tenía que marchar, hermanos, porque Él no podía, Él se había humanado, y estaba hablando, predicando, pero Él como humano no podía estar en diferentes partes. Entonces tenía que marchar para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Pero algunos me van a decir, no hermano, pero en el día de Pentecostés el Señor derramó Espíritu Santo, ¿sí? Ya hablaremos más adelante el contexto de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Pero quiero seguir leyendo. En el capítulo 16, versículo 6, ahora, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá. Convencerá de pecado. Versículo 10, y de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y es aquí, hermanos, realmente, mi tema, como le dije, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo cuesta, y andando con Cristo es lo mejor que podemos obtener en nuestra vida. Pero aquí nos dice que era necesario que Jesús se vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, en el cual nos da convicción de pecado. Ahora, podríamos decir, en el día de Pentecostés fue derramada el Espíritu Santo, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, nosotros pedimos la lluvia tardía. La lluvia tardía, para que me comprenda, es las bendiciones que Dios nos puede dar.
Иногда мы просим, чтобы Pero- передалось. Y la lluvia temprana es, И дождь ранний. la lluvia tardía es el acabado, mejor dicho. Le voy a poner un ejemplo. Я поставлю En una construcción, si tú miras, строительство. todo por fuera tiene un acabado bonito, ¿no? Все назовні Y eso sería la lluvia tardía. красиво. En nuestra vida espiritual también nosotros necesitamos un acabado a través del Espíritu Santo. Pero la lluvia temprana, muchas veces oramos por una lluvia tardía. Oramos para que el Señor nos mande bendición. Pero a veces no profundizamos nuestra vida espiritual, cómo estamos delante de Dios. Y esa lluvia temprana es cuando los muros de un edificio se van construyendo. Tú no puedes traer a un, ¿cómo decir? A un alicatador, bueno, en expresiones algunos me entienden, que venga a alicatar las fachadas cuando no hay nada. Cuando no hay nada, ¿qué va a hacer? Nada. Nada. Y entonces así como el Hijo de Dios tiene que buscar la lluvia temprana. Ajá. Y ahí es donde Dios va a obrar, Ujú. va a obrar. Y muchos no llegamos a este punto donde Dios quiere que nosotros nos dé la convicción de pecado. El Espíritu Santo siempre está hablando a nosotros, Amén. siempre está obrando. Ujú. Muchas veces nos habla y el Hijo de Dios no hace caso. Tiene la tendencia de no obedecer al Espíritu Santo. Pero recuerden, hermanos, la palabra del Señor dice que todo pecado será perdonado, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. El creyente hoy en día, hermano, entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu Santo habla y le da convicción de pecado. Pero el creyente no hace caso muchas veces. Y entristece muchas veces al Espíritu Santo. Porque Él nos habla. Él nos dice, esto no es así. Esto no debe ser así. Y una tristeza hoy en día en los creyentes, hermanos. Hoy en día. Muchos pueden estar escuchando, o como muchos no pueden estar escuchando. Pero el Espíritu Santo habla, hermanos. Habla. Porque está aquí en la tierra. Amén. Hablando y nos da rendición de pecado. Le voy a poner un ejemplo. En mi mano, a veces escuchamos la voz del Señor y a veces endurecemos nuestro corazón. Le pongo este ejemplo. Mis manos, como decir, pueden ser de piel suavecita y piel dura, ¿no? En el pastor usted va a encontrar una mano de piel dura y una mente, el cerebro muy duro, por tanto trabajar, pensar. Pero en el sentido de lo que le estoy diciendo, a nuestra conciencia, si yo cojo un machete, algunos saben, o un martillo, estoy trabajando duro, duro y parejo, hasta que mis manos comienzan a hacer ampollas. Sigo trabajando, hasta que mi mano comienza a sangrar. Sigo trabajando, hasta que mi piel ya sale otra piel más dura, más gruesa, más recia para el trabajo. Y hoy en día, hermano, así es el cristiano. Endurece su corazón cuando el Espíritu Santo le habla. No endurezcáis sus corazones, hermano, porque la voz de Dios es la que habla. Y el Espíritu nos da convicción de pecado.
Muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, Dios quiere que todos nosotros crezcamos Amén. y sigamos la meta. Amén. Pero recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Помни, що сказав апостол. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Ajá. Así es con nosotros, hermanos. Debemos buscar lo que el Espíritu de Dios nos habla, nos dice. Що Дух Святий нам говорить. Permanecer en Cristo, permanecer en el Espíritu, Бувати son ambas cosas que van unidas. La palabra nos dice que de la Gran Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu, uno solo son. En esta mañana le estoy hablando yo del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recuerden, también hemos hablado del Padre. Dice que su Padre será glorificado. Está hablando el Señor Jesús. Leemos en Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres. Hoy en día, hermanos, tú oyes la palabra del Señor. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos y hermanas, niños, jóvenes, ustedes escuchan la palabra. молоді, ви слухаєте слово. Dios siempre nos está hablando. Amén. Somos hijos y en el cual pues nosotros tenemos ese consolador que nos consuela también, ¿no? Thank you, Lord. Puedes pasar una aflicción, puedes estar triste, pero el Espíritu Santo te consuela. Amén. Y ese es el amor tan grande que tuvo Dios con nosotros. Demos la gloria y honra a nuestro Dios, nuestro Padre, en quien nos amó y nos dio redención de pecado. Hermanos, busca lo que quiere hablarte el Espíritu Santo. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis a tentación. Pero dice, a la verdad, el Espíritu que mora en ti y en mí, siempre está dispuesto. Pero el problema es la carne del hombre. Puede más, muchas veces. Recordéis que sois de Cristo. Recordéis que tenéis el Espíritu Santo, en el cual les habla en todo momento. Les redarguye de pecado. En el versículo, capítulo 14 de Juan mismo ahí, en el versículo 15, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a la cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, Amén. porque mora en vosotros, y estará en vosotros. Amén. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque Amén. yo vivo, vosotros también viviréis. Thank you, Lord. Señor Jesús nos habla estas palabras. Ісус нам каже ці слова. En esta mañana, ¿cuántos están escuchando la palabra del Señor? Amén. ¿Y cuántos no? ¿Cuántos están despreciando la palabra del Señor? ¿Cuántos rehúsan creer? Оскільки Qué tristeza. не хочуть вірити, як сумно.
¿Cuántos ahora están en sus pensamientos en otras cosas? Сейчас находится в ногах, не лежит в No hablemos solamente de la iglesia, sino el mundo. Mire cómo está. Я говорю про свет. Están en su propio mundo, en su propio, dice, en sus propias concupiscencias. Pero nosotros que somos hijos hemos venido a glorificar y a guardar el día de reposo. Pero hermanos, busquemos y encontremos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. ¿Tienes paz interiormente en ti? Porque esa paz que Dios nos promete va mucho más profundo que el mundo. A veces no busquemos los afanes de cada día. Busquemos el caminar en Cristo. Busquemos lo que me habla el Espíritu Santo. Dios va a orar ahí, hermanos. Yo no puedo comprender cómo hermanos en Cristo tienen el Espíritu Santo y es una tristeza. No tienen amor, no tienen compasión. Dicen palabras que duelen incluso al pastor, a hermanos. ¿Está el Espíritu morando en ti? Vas luchando en contra del Espíritu Santo. Porque todo pastor, todo hermano que sale adelante va a hablar con amor hacia la palabra. Que nos amemos los unos a los otros. Pero nunca el cristiano quiere vivir su rebeldía, su yo, su egoísmo. Y no poner a Cristo y poner al Espíritu Santo que le da convicción de pecado, no lo pone por delante. Es una tristeza hoy en día, hermanos. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Venimos con humildad, con sinceridad a buscarle a Dios? ¿O solo venimos a estar sentados y a escuchar nada más? Ser cristiano nos cuesta, pero seguiremos hasta que el Señor venga, hermanos. Amén. Hermanos, todos tenemos errores y confesamos delante del Señor. Pero tú puedes admitir, tengo un error en esto, tengo un error en esto, tengo un error en esto. ¿Soy digno de decir soy hijo de Dios? Tengo muchos errores. Tienes que acortar todos esos errores y decir, Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame a poner siempre la mirada a través del Espíritu Santo que mora en mí para que me dé convicción de estos pecados que tengo que dejar. De estos pecados que me están llevando a la perdición y no a conocerte y a buscarte más a ti. A estos pecados que donde realmente no son agradables delante de Dios. A estos pecados que realmente nos separan la comunión de Dios. ¿Y cómo se vence eso, hermanos? ¿Cómo puedo vencer estos pecados? Pues orando, hermanos. Amén. Orando, con súplica Amén. y ruego, dice la palabra del Señor. Con súplica y ruego. Todos tenemos tribulaciones, problemas, aflicciones. Porque Dios no nos promete una paz en esta tierra. Él nos promete una paz en el cielo. Amén. Y hermano, me pregunto, ¿cómo puede decir yo tengo una paz interior? Cuando tenemos una paz en nuestro interior es cuando nuestro espíritu, nuestra alma está limpia de cosas malas. Gloria al Señor. Podemos decir, Señor, me siento tranquilo y hay paz en mí. Pero realmente, hermanos, muchas veces no tenemos esa paz dentro de nosotros. Porque andamos sucios, manchados y no nos limpiamos. Y es donde Dios quiere obrar a través del Consolador del Espíritu Santo
el que mora en nosotros y nos redarguye de nuestro pecado. Ajá. Por eso, hermanos, les digo, vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mateo capítulo 12, versículo 31 hasta el 33. Estoy en el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Os hacé el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque el fruto se conoce, porque por el fruto se le conoce al árbol, ¿no? Hermanos, permanecemos en Cristo, es nuestra... Muchas veces cantamos y alabamos y decimos, Él es la roca, Gloria a Dios. Él es mi Salvador, Claro. me gozo en el Señor. Y muchos dicen, amén, Señor. No está mal decir amén, pero estás afirmando una certeza y convicción de lo que estás escuchando. Y recuerda que dice que toda palabra que digamos vamos a ser juzgados delante del Señor. Tú afirmas cosas, cantas y alabas a Dios, te gozas, pero muchas veces vienen con, como decir, un espíritu apagado. Hay que animarles, hay que meterle como unas pilas o un enchufe. Es una tristeza, hermanos. ¿Acaso no agradecen a Dios por darle un día de vida más? Amén. ¿No dan gracias a Dios porque les ha concedido de venir a adorarle? ¿No dan gracias a Dios que algún día va a venir en las nubes y cuando miras al cielo sabes que va a venir Él? Amén. Somos bendecidos, Amén. pero no reconocemos muchos. Muchos no lo reconocemos. Andamos en nuestro propio caminar. ¿Qué haces durante toda la semana? ¿Escuchas algo de Dios? ¿Escuchas una alabanza? ¿Meditas en unos versículos? Y si lo haces bien, lo haces. Dios va a hablarte Amén. y Dios va a obrar ahí. Amén. Hoy en día el cristiano no quiere buscar la oración, no quiere evangelizar y muchas etcétera cosas que podemos encontrar, hermano. Pero le digo de estas dos cosas. La oración es muy importante, hermano. Es muy importante en todo creyente. Y el que no busca orar, mal anda. ¿Cómo puede decirle, Señor? ¿Cómo clama? ¿Cómo pide? La palabra dice pedir y se os dará. El Espíritu de Dios sé que le está hablando, hermano. Amén. Amén. Y si en esta mañana tú estás escuchando el Espíritu Santo y no eres convertido y tú todavía no dabas ese paso de fe, ¿qué esperas? Nadie se está libre de nada, hermano. Tenemos un gran ejemplo, Enoc. Escuchó una sola vez la palabra y se convirtió y fue llevado. Pero a nosotros, ¿qué nos impide? El mundo, los placeres, muchas cosas. Pero nosotros somos hijos de Dios y animamos a todas las personas que todavía no han buscado al Señor como su Salvador, que den ese paso, ¿no?
que den ese paso de buscar a Dios y creer en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que mora en él no lo rechace. І що ми говоримо, що Дух Святий, який El Espíritu de Dios es el que me habla y te habla, hermano. Amén. Дух Святий це те, що мені до мене говорить, який до тебе говорить. Ahora, muchas veces Зараз podemos decir, hermano, сказати, брат, tengo muchas luchas. ¿Cómo pueden ayudarme la iglesia? ¿Cómo pueden hacer esto? в мене є що. Podemos decir, hermanos, hay que orar. Hay que orar, hermano. Hay que orar Amén. por lo que tú crees que quieres que te apoyemos en oración. Ти віриш, що ти хочеш. Porque una iglesia, hermano, cuando ora fraternalmente, hay bendición. Amén. Яка молиться всі місці. No solamente es el trabajo de nuestro pastor, Це не тільки porque la palabra nos dice en Hebreos capítulo 13 y 17, dice, estar sujetos a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes. Amén. ваша пастор, вони вас наштовхують. Pero tú velas por tu pastor, oras por tu pastor. Ти молишся за свого пастора? Обязательно. Молимся постоянно. Cuando nosotros nos acercamos a la oración plena y gozosamente, Dios nos va a escuchar. То Бог нас послухає. Dios siempre está llamándonos a todo hijo de Dios a humillarnos, a poner nuestra plegaria delante de Él para que Él obre en mi vida. Él obre en mi vida y me quite de toda esa maleza que podemos tener o contaminarnos hoy en día. ¿Nos contaminamos, hermanos? Aquellos que me digan que no, lo dudo, hermanos. Ті, хто говорили, що ні, ті, хто сумнівається, Somos tan frágiles, hermanos, que nos contaminamos por el mundo. що ми ходимо по щиру Y es ahí donde debemos reconocer там, де ми повинні que estamos pecando delante de Dios. грішимо перед Богом. Debemos reconocer en todo momento, hermanos, Ми повинні це знати. porque Dios quiere hablarnos y hacernos crecer espiritualmente. Бог хоче проговорити і нас зробити нас просто душі більше. Volvamos a Juan capítulo 15, Івана 15. pero antes de eso vamos a ir a primera de Juan un momento más. Primera de Juan 2, 5, 6. Йдемо до 1 Івана. 1 Івана. Primera de Juan 2, 5, 6. А кто соблюдет слово его? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nos dice que debemos permanecer en Él, ¿no? Amén. Y debemos andar como Él anduvo. Amén. Ми повинні ходити так, як він ходив. Una de las palabras que se me queda más es que Él fue manso y humilde de corazón, hermanos. Y eso debemos trabajarlo nosotros como cristianos. Ми повинні робити Ser mansos y humildes de corazón. повинні бути без всяких. No pagar mal por mal, Ми sino повинні заплатити за це погано пошту. hacer el bien Ми повинні робити y хороше. pagar el bien con mal a veces. Porque muchos no pueden pagar el mal. Nosotros debemos pagar el bien. Porque tenemos el amor de Cristo, hermanos. Y el Espíritu Santo que mora en mí me da mi convicción de pecado. Дух Святий, який
Muchas veces podríamos decir, pero si el hermano me faltó respeto, ¿y yo por qué tengo que ir a pedirle disculpas? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo no tengo la culpa. Él tiene la culpa. Él que venga a pedirme perdón. Muchas veces fallamos en eso, hermanos. La culpa podemos tenerlos, incluso los dos pueden tener la culpa. O muchas veces en nuestro matrimonio, hermanos, podemos dormir de espaldas. Y el Espíritu Santo viene y te dice, pídele perdón. Amén. Y tú dices, no, ella se gastó más. Y el Espíritu Santo se va triste, va a hablar a la esposa. No, él me gritó. Y el Espíritu Santo hablando. Y realmente nunca hubo perdón. Por eso le digo, hermanos, muchas veces entristecemos al Espíritu Santo. Qué tristeza, hermanos. Por eso debemos andar en Cristo y permanecer en Cristo. Amén. Y en el Espíritu, hermanos. Amén. Fervorosos en el Espíritu. Dios siempre va a hablar a todos. Amén. Que buscan permanecer en Cristo y ser obedientes también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me da convicción de mis pecados. Ajá. El que me dice qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y muchas veces entristecemos, hermanos. Ahora, mi hermano, yo quisiera que si has escuchado y entiendes la palabra del Señor, inclines tu rostro y no desobedezcas al Espíritu Santo. No desobedezcas, hermano. Inclina tu rostro y pide a Dios que te hable y te cambie. Y va a pasar nuestro pastor Santiago. El pámpano nos ha leído que no lleva fruto, será cortado y echado en el fuego. Está hablando, no está hablando de una piña literal, está hablando de personas, hermanos. Cuidado con no tener fruto. Y cuidado que el fruto que mostramos sea en el espíritu y no en la carne. Y para aquellos que no han dado ese paso de fe, usted no podrá llevar fruto del Espíritu. Tú no podrás llevar fruto del Espíritu hasta el día en que aceptes con humildad que eres pecador, que estás condenado al infierno cruel, ya no tienes que hacer nada más, nada malo, ya estás condenado. Tus obras no te pueden salvar. No. No importa cuán bueno eres, puedes ser una persona muy buena, humanamente, pero somos salvos no por ser buenos, sino por gracia de Cristo Jesús. Amén. No es por obras para que nadie se glorie. El aceptar a Cristo es la decisión más importante del mundo. Amén. No lo dejes para otro día. Hoy es el día. Te invito a que invites a Cristo Jesús a tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, por poder estar en tu casa, venir a adorarte, tener comunión con los hermanos, escuchar tu palabra. Oh Señor, no hay otro lugar más lindo en la tierra que tu casa.
Límpianos, Señor. Háblanos. Háblanos. Ayúdanos a meditar en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 14 tú nos dices que has ido a preparar lugar para nosotros. Oh Señor, si tú vinieras hoy, seguro que más de uno se quedaría aquí por no haber confiado su vida eterna en ti, Señor. Oh Padre Santo, habla a los corazones de ellos, pero habla también a los nuestros, para que, como decía el hermano Luis, seamos mansos y humildes de corazón, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Aprendamos de Él. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo.